Sí, buenas tardes amigos de Benepress, bienvenidos al espacio ¿Qué dice? Yo en esta tarde me encuentro con Luis Toti Medina, él es consultor político y además parte de la directiva de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos. ¿Cómo está Luis Toti Medina? ¿Cómo se encuentra? Hola, encantado, muchísimas gracias por la Muchísimas gracias a llamada y usted. mis mejores deseos para Benepress y para todo el excelente equipo en este nuevo año. Ok, bueno, muchísimas gracias, señor Toti. Queremos saber, bueno, de cara al 10 de enero, queremos saber cuál es su postura correspondiente a la toma de posesión de Nicolás Maduro. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Bien, para toda Venezuela en general y para el mundo está claro el motivo que ha generado para la comunidad internacional las elecciones del 20 de mayo. El 20 de mayo del año pasado se produjo un proceso electoral que no ha sido reconocido por la comunidad internacional, o por lo menos por más de 60 países, entre ellos la Unión Europea y buena parte del contexto internacional. Eso significa que se ha minado la legitimidad de origen de Nicolás Maduro como presidente. Y está claro que de cara al 10 de enero, la propia acción del presidente Nicolás Maduro, actual presidente, y que después del 10 seguirá siendo presidente, hay que reconocerlo, porque en política los deseos la política no son los deseos, la política es el poder fáctico, la política es lo real. Nicolás Maduro va a seguir siendo presidente de Venezuela, sí, seguramente el 10 de enero, solo que ya no lo hará en una condición de legitimidad de origen y tampoco lo hará en una condición de legitimidad frente al contexto internacional. Esto genera un enero que marcará definitivamente el devenir político del 2019. Okay. La acción tomada por la Asamblea Nacional comporta dos elementos bien claves y fundamentales. El primero, en que en un país en que generalmente no se respetan los acuerdos políticos, la asunción de un miembro de Voluntad Popular a la presidencia de la Asamblea significa que se ha respetado el acuerdo político sellado por la oposición, en el que la presidencia de la Asamblea, de ese cuerpo legislativo, sería rotatorio en las distintas fuerzas que lo integran. Ese es el primer elemento, el respeto a un pacto político, el respeto a un acuerdo político. Y el segundo elemento del 5 de enero es, ciertamente, que marca la continuidad del único poder reconocido internacionalmente como legítimo en Venezuela, que es el legislativo. Eso, por supuesto, también da otro matiz, y es que la generación del 2007, la generación estudiantil que derrotó a Hugo Chávez en aquella famosa enmienda constitucional, ha llegado finalmente a la toma o el control de la conducción política del país. Eso creo que son, en línea gruesa, los tres elementos más importantes de eso. Fíjese lo siguiente, la nueva Asamblea Nacional y parte de la coalición opositora han expresado también la ilegitimidad de Nicolás Maduro como presidente, y que además ha dejado y dejará un vacío de poder durante todo este tiempo. ¿Cuáles creen que serán las acciones a tomar luego de esta toma de mando de Nicolás Maduro? Vacío de poder no hay. Nicolás Maduro va a seguir contestando el teléfono en Miraflores, Nicolás Maduro va a seguir manejando la renta nacional, Nicolás Maduro va a seguir al frente del poder ejecutivo. Lo que va a haber es una usurpación, como efectivamente se establece, y lo que va a haber es efectivamente un gobierno no reconocido por el contexto internacional y por la comunidad internacional. Ahora bien, lo que toca para Venezuela es saber qué se va a hacer, porque la agudización de la crisis económica va a continuar en Venezuela. El éxodo de venezolanos va a continuar llegando a todas las fronteras de nuestros vecinos e incluso más allá. ¿Qué hacer para solucionar la grave crisis venezolana? Eso es lo que toca discutir en los estamentos políticos. Y lo que toca en este momento, sé que la palabra disgusta a mucha gente, pero lo que toca en un momento como este es la negociación política. Mira, estamos en una crisis perfecta. Estamos en una crisis social, producto efectivamente de una crisis económica, es una crisis social
porque la gente carece de los elementos básicos para vivir, alimentos, medicamentos, las condiciones mínimas para vivir. Pero tenemos una crisis económica porque por supuesto los ingresos no le alcanzan a la gente para vivir. Bueno, pero a esas dos crisis se le suma la crisis política, y es que hay una completa incredulidad del venezolano, una desconfianza general del venezolano en su clase política en general, tanto la que está al frente del gobierno como la que está al frente de la oposición. Y esos dos bloques no están en capacidad de imponerse a cada uno. Por eso esa tesis de la rendición incondicional, por eso esa tesis de la rendición absoluta del otro no es posible. Usted habla, señor Totti, de unas presiones. ¿Considera que como parte de esas presiones puedan ser la salida a la calle nuevamente? ¿Que los venezolanos salgan a la calle a la protesta? ¿Medida de protesta como presión? ¿Considera sí, que los venezolanos, en este momento la oposición desarticulada, ese poder real, no tiene cómo movilizar a los venezolanos. Lo conseguirá sí en el momento en que recupere la confianza de los venezolanos. Ahora, ¿cómo recuperas tú la confianza de los venezolanos? Con coherencia. No puede ser que tú le digas a los venezolanos que vas a luchar por ellos a riesgo de lo que sea, a riesgo incluso de tu vida, y te encuentres en el exterior. No puede ser que tú estés durante 3 años detenido en una cárcel militar y desde ahí grabes videos, hagas llamadas, hagas convocatorias, y cuando te mandan a tu casa, tú no abras la boca ni para decir nada. No puede ser que tú tengas una orden de prohibición de salida del país y hayas estado 2 veces en la frontera con Colombia, te hayas abrazado con Marta Lucía Ramírez y con el expresidente Pastrana, pero no cruces al lado de la frontera desacatando esa orden de prohibición de salida del país. Es decir, el liderazgo venezolano dice una cosa, pero hace otra. Ya para culminar, sí. Señor Medina, quisiera saber, hablando de esas presiones, si usted considera que la presión internacional o lo que hace la comunidad internacional repercute de manera positiva en este cambio en Venezuela. Desde luego, la presión internacional ha acompañado en mucho y es un factor importantísimo para que en Venezuela se produzca el cambio político que necesariamente debe producirse en el país. La presión internacional llega hasta un punto. Aquí hay gente soñando con portaaviones, aquí hay gente soñando con invasiones, aquí hay gente soñando con cosas que no van a suceder. La presión internacional, y eso lo vas a ver en el futuro, los presidentes y los países y la Unión Europea, en persona de Antonio Tajani, su presidente, acaba de manifestar que no reconocerán a Nicolás Maduro después del 10 de enero. Pero esa presión vendrá acompañada de otra cosa. Ahora, esa presión social no es solo y no es la única cosa que va a producir el cambio. Los países van a seguir teniendo sus embajadas en Venezuela, van a seguir teniendo sus embajadores porque tienen connacionales a los que defender y a los que proteger. Venezuela va a continuar teniendo en el mundo embajadas, es decir, la presión internacional lo que ha hecho es efectivamente deteriorar la credibilidad y la confianza del régimen venezolano en el contexto internacional, pero la presión internacional no detiene ni paraliza por completo la ansia de poder y la hegemonía de poder en Venezuela. Es como usted dice, como ha dicho durante toda la entrevista, es la unión de todas las presiones, pues lo que va a llegar al objetivo pues que cada uno de ustedes están buscando. Sí, una estrategia única. Y cuando digo estrategia única es que todos los factores, en el momento en el que tú veas, me permito personalizar esto con todo el respeto que se merecen a quienes voy a nombrar, en el momento en que tú veas sentados en la misma mesa o en el mismo frente o en la primera línea de esa manifestación, de la mano, agarrados, tomados, abrazados, fraternizados, a María Corina Machado, a Enrique Capriles, a Lilian Tintori en representación de Leopoldo López, o a Leopoldo López saliéndose de esa prisión e irrespetando y desacatando a un Tribunal Supremo de Justicia que lo condenó y que ya sabemos todo lo que están diciendo sus magistrados y sus ex magistrados.
a todo el liderazgo, a Henry Ramos Alub, a todo el liderazgo político y social, a la iglesia, a los rectores, a toda la gente junta, unida, en la misma mesa, en la primera línea de esa manifestación, diciéndole al país, aquí estamos unidos, la única estrategia es manifestarnos en contra de esto, ir todos unidos. En ese mismo momento, la gente confiará. Entonces, eso es una estrategia única. Ahora, una estrategia unitaria, pues, es esa estrategia consensuada con todos. Única es que todos estén siguiendo la misma. Unitaria es que todos estén dentro de ella, es decir, que no se excluyan ningún factor, a la iglesia, al empresariado, a los trabajadores, a los sindicatos, a los gremios, a todo el mundo y por supuesto a las organizaciones políticas. Y además es allí... unificadora, porque en ese intento entonces se suma la población. Es decir, la estrategia debe ser única, unitaria y unificadora. Y además es allí, pues en esa unión, donde verdaderamente estaríamos hablando de unidad. Es allí donde hablamos de unidad más que de cualquier otra cosa. Bien, bueno, muchísimas gracias, señor Medina, por haber cedido esta entrevista con Benepress. Amigos de ¿Qué dice? Estábamos hablando pues con Luis Toti Medina, consultor político y con más de 20 años de experiencia en esta rama, quien nos daba pues sus declaraciones y cuál es su opinión y su postura referente a la toma de posesión de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero. Nos vemos en una próxima entrega de ¿Qué dice? Muchas gracias.